Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desglosar uno de esos chismes que nos hacen hablar y preguntarnos qué está pasando realmente detrás de cámaras. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un titular que promete drama, romance y, bueno, un buen escándalo. Así es, vamos a hablar de un supuesto pleito entre dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, y lo que es aún más picante, que supuestamente ella lo echó de casa. Sí, lo oyeron bien. El título es directo y potente: escándalo en Italia. Demet Özdemir se enojó con Can Yaman y lo echó de casa. Antes de meternos de lleno en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más sonados y todo lo que nos encanta comentar. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto. Ahora, vamos a desempacar este titular. Cuando vemos algo así, nuestra mente se dispara, ¿verdad? Pensamos, ¿qué pudo haber pasado? ¿Es cierto? ¿Hay pruebas? ¿Qué dice Can Yaman al respecto? Y por supuesto, ¿qué significa esto para su relación, si es que la tienen o la tuvieron? Este tipo de noticias, aunque a veces sean rumores o especulaciones, nos dan una ventana a la vida privada de estas figuras públicas que admiramos en pantalla. Y como sabemos, la fama tiene su lado oscuro y a veces, las relaciones en el ojo público son mucho más complejas de lo que parecen. El rumor que ha estado circulando como pólvora, especialmente en Italia, sugiere que hubo una fuerte discusión entre Demet Özdemir, la encantadora protagonista de Erkenzicus, y Can Yaman, su carismático CEO protagonista, quien también saltó a la fama internacional con la misma serie y ha estado cosechando éxitos con producciones posteriores. La supuesta disputa fue tan intensa que, según las fuentes, Demet habría tomado la drástica decisión de echar a Can de su casa. Ahora bien, ¿dónde viven juntos? ¿Estaban viviendo juntos? ¿O se trata de la casa de ella y él la estaba visitando? Estas son las preguntas que nos asaltan y que intentaremos aclarar hoy basándonos en la información disponible. Es importante recalcar que hasta ahora, esto se presenta como un rumor, una noticia que ha sido difundida por medios de comunicación y redes sociales, pero que no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los involucrados. Sin embargo, el hecho de que provenga de Italia, un país donde ambos han gozado de una gran popularidad y donde Can Yaman ha desarrollado una considerable base de fans y ha participado en proyectos, le da un peso particular. Italia ha sido testigo del gran éxito de series turcas, y nuestros protagonistas no son la excepción. Las especulaciones sobre una posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no son nuevas. Durante la emisión de Erkenzicus, la química entre ellos era innegable en pantalla, y esto inevitablemente traspasó a la imaginación de los fans, quienes soñaban con verlos juntos fuera de los sets de filmación. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos que para algunos confirmaban su romance. Sin embargo, nunca han oficializado su relación de manera pública y contundente, lo que ha dado pie a un sinfín de rumores y teorías. Entonces, volviendo al escándalo, ¿cuál sería el motivo de esta supuesta pelea y de que Demet Özdemir lo echara de su casa? Los rumores apuntan a varias posibilidades. Una de ellas es celos, algo muy común en el mundo de las celebridades. Quizás hubo algún malentendido, alguna situación que provocó el enojo de Demet. Otra posibilidad es un conflicto relacionado con sus carreras, quizás presiones profesionales, diferencias de opinión sobre proyectos futuros, o incluso la atención mediática que ambos reciben por separado y juntos. Can Yaman, en particular, ha tenido una agenda muy apretada, viajando entre diferentes países y trabajando en diversos proyectos, lo que podría haber generado tensiones. La prensa italiana, que ha estado muy pendiente de los movimientos de Can Yaman, ha sido una de las principales difusoras de esta noticia. Se habla de una discusión acalorada en la residencia de Demet Özdemir en Milán, donde ella reside temporalmente por compromisos laborales. Según estas informaciones, la discusión habría escalado hasta tal punto que Demet, visiblemente molesta, le habría pedido a Can Yaman que se marchara. Es comprensible que ante una noticia así, los fans se dividan. Algunos apoyarán a Demet, asumiendo que tuvo motivos justificados para reaccionar de esa manera. Otros quizás se pondrán del lado de Can, o intentarán buscar una explicación más neutral. Lo cierto es que mientras no haya una declaración oficial, todo esto queda en el terreno de la especulación.
Sin embargo, el hecho de que la noticia haya cobrado fuerza y haya sido publicada por varios medios sugiere que podría haber algo de verdad o, al menos, una base para el rumor. Analicemos el impacto de este tipo de noticias en la imagen pública de los artistas. Por un lado, generan interés y mantienen a los fans enganchados, pero por otro, pueden dañar su reputación si la información es falsa o si la situación se presenta de forma sensacionalista. La vida de las celebridades es un libro abierto para muchos, y cualquier desliz, real o imaginario, se convierte en tema de conversación global. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Si la noticia es cierta, es probable que veamos algún tipo de reacción, ya sea una declaración conjunta, un comentario de sus representantes, o incluso un silencio prolongado que hable por sí solo. Si es un simple rumor, quizás con el tiempo se disipe y la calma vuelva a reinar. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y detrás de los titulares, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias luchas. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, su conexión, real o percibida, ha sido un tema fascinante para sus seguidores. Ambos son talentosos, carismáticos y han logrado un éxito considerable en sus carreras. La idea de que una discusión pudiera haber puesto fin a algo más profundo, o haber causado tal malestar, es intrigante. Consideremos también el contexto italiano. Can Yaman ha tenido un gran recibimiento en Italia, protagonizando campañas publicitarias, participando en programas de televisión y generando un fenómeno fan considerable. Esto significa que cualquier noticia que lo involucre tiene un eco importante en ese país. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son frágiles y están expuestas a todo tipo de presiones. Que los rumores, por muy jugosos que sean, deben ser tomados con cautela hasta que haya confirmación. Y que al final del día nuestro rol como espectadores es disfrutar de su talento en pantalla y, si nos interesan sus vidas personales, hacerlo desde el respeto y la prudencia. En resumen, el titular de escándalo en Italia, Demet Özdemir se enojó con Can Yaman y lo echó de casa, nos presenta un escenario dramático y cargado de especulaciones. Se habla de una fuerte discusión que habría llevado a Demet Özdemir a expulsar a Can Yaman de su residencia en Italia. Hasta el momento, esta noticia es un rumor difundido por la prensa, sin confirmación oficial por parte de los involucrados. Las razones de la supuesta pelea varían desde malentendidos hasta conflictos profesionales, alimentando las teorías sobre su relación, la cual nunca ha sido formalmente confirmada. La popularidad de ambos artistas, especialmente la de Can Yaman en Italia, hace que este tipo de noticias cobren gran relevancia. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones públicas y de la importancia de la prudencia ante la información sin verificar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante escándalo. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido aclarar un poco el panorama, siempre recordando que es información sin confirmar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué opinan de las relaciones entre celebridades y la exposición mediática? Dejen todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta pulgares hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo del espectáculo, y lo más importante si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.